hasta el mes de octubre o noviembre vamos a ver protestas, marchas, como en 3 oportunidades. Mira, me sale esta carta del 5 de bastos, personas enfrentadas. Hola, bienvenido a mi canal Clesania. En esta oportunidad voy a hacer una lectura para Dina Boluarte y cómo va a continuar el Perú en los próximos meses del año 2023. Si van a continuar las protestas, cómo va a estar la economía. Vamos a ver todo eso. Mientras tanto, te invito a que te suscribas a mi canal Clesania. También que actives la campana de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video automáticamente puedas visualizarlo, compartirlo, darle like. Bien, veamos qué es lo que viene para el país de Perú. Próximamente también voy a subir más predicciones para países como España, Argentina, Paraguay en las próximas semanas, así que no se lo pueden perder. Por eso suscríbete a mi canal para que puedas estar pendiente de lo que viene para el mundo. Wow, es que la carta es demasiado clara. Desde hace unos instantes estaba sintiendo esta energía y cayó esta carta. Mira cómo nos va a tener las noticias sobre Perú. Veo acá que esto de las protestas va a continuar. Tiene para rato, tiene para un buen tiempo aún. Y además aquí estoy observando que así es como va a terminar Dina Boluarte. No le va a quedar más remedio que decir adiós a la presidencia. Esa es la primera carta que me sale. Para Dina Boluarte y también cómo va a estar el Perú. Presiento ahí con esa carta del 10 de espadas que le espera a Perú 10 años, perdón, porque he dicho 10 años, 10 meses, 10 años. Es que me quedo, cuando digo algo a veces, o pienso algo y lo digo es porque algo malo va a pasar. Lo que puedo ver acá son 10 meses de tensión para el Perú, pero 10 años que puede demorar, tardar en recuperarse Perú después de todo este desastre que ha pasado. Veamos que viene para Dina Boluarte y el Perú. Las cartas son claras. El Perú está endeudado. Algo que nadie lo habla, nadie dice nada acerca de esto. Y detrás de esto hay personas, los que están en los altos cargos, en la presidenta. Mira, por este momento ellos están disfrutando, pero lo que les espera es esto. Terminan muy mal, hasta incluso peor que Castillo, con más acusaciones. Veo más huelgas. Sí, es que con esta carta veo 10 meses de tensión, de protestas, de marchas, veo incendios en las carreteras, veo mucha violencia, policías contra personas civiles, militares, incluso también veo armas con esa carta. Tensión aquí. Va a haber una tensión de 10 meses aproximadamente y veo como que me indica mucho el número 3. El número 3 como que me indica que en 3 oportunidades van a haber protestas muy fuertes durante esos 10 meses que estoy señalando. Sí, mira las armas. Hay una verdad oculta aquí que no se le dice a los ciudadanos peruanos. Mira, las personas sin trabajo ya no pueden más. Incluso trabajan mañana, tarde, noche e incluso con varios trabajos y no alcanza. La economía va a estancarse, va a estar estancada durante estos primeros meses. Mira lo que viene acá. Con el 8 de bastos me indica que dentro de poco presiento una energía como que de estancamiento económico. Muy fuerte. Me sale la carta de la muerte. Lamentablemente, mucho cuidado las personas que asistan a estas protestas. Cuidado con las piedras, con una bala perdida, incluso con esas armas que usan los policías. Es que el enfrentamiento acá no es que si tú eres policía o tú eres civil acá, todos son seres humanos. No es justo que por culpa de personas corruptas, los civiles y los policías estén
enfrentados, ¿no? Mira, acá veo manipulación. Hay alguien manipulando estas protestas, y lo digo desde ya. Hay alguien detrás. No es porque a alguien se le ocurra o le da la gana de por ahí tirar un balazo, disparar, lanzar una piedra y que cause heridos o algún fallecido. No, acá hay alguien manipulando detrás. La gente no quiere ver, continúa cegada, parte de la población. Sí, sigo viendo acá a las personas, al Perú dividido en dos cosas nada favorables en cuanto a la economía. Viene una sorpresa como que a mitad de año. Wow, continúan las protestas, va a haber más protestas. Durante hasta el mes de octubre o noviembre vamos a ver protestas, marchas, como en tres oportunidades. Mira, me sale esta carta del 5 de bastos, personas enfrentadas. Acá veo también como que, si ahora me marca el número 7, veo acá 7 personas que son las encargadas posiblemente de manipular estas protestas. Sí, lamentablemente me sigue saliendo, es que lo tengo que decir. Sigo viendo luto acá. Sigo viendo luto y esta carta me marca que Dina Boluarte, después del mes 7 me indica, entre el mes 5 y mes 7, Dina Boluarte se va. Y me sale, esta carta me hace recordar mucho cuando yo leí para Pedro Castillo en mi TikTok, porque primero abrí mi canal de TikTok, luego YouTube. Aquí veo que la señora Dina Boluarte se va a ver muy acorralada, no va a saber qué hacer, va a estar entre la espada y la pared porque esta carta de 2 de espadas inverso me lo indica. Va a tener que huir esta señora, o eso es lo que va a intentar hacer. Mira, veo un pacto, ahí está, ella no está sola. Acá veo que ya está haciendo un pacto con alguien, ella no se va a quedar desamparada. Ella no va a permitir que le haga lo mismo que Castillo, que se quedó y fue encerrado, ¿no? Pero sí tiene temor a que le fallen. Y veo así a la población peruana también durante estos meses, hasta el mes de noviembre aproximadamente. Mucha gente sin trabajo, el país endeudado, sumergido en deudas, que es terrible. Incluso que personas van a continuar migrando, se van del país, porque ya no pueden más con la economía familiar, no les alcanza el dinero. Sí, incluso veo no solo estas protestas, sino va a incrementar la violencia en el Perú, secuestros al paso, por, por cosas así pequeñas, va a haber asesinatos también, un descontrol total del país, de Perú. Acá veo que la señora Dina Boluarte es muy codiciosa con esta carta. Ella se siente como ganadora, pero así no va a ser. Ella está haciendo un pacto con un hombre para escapar luego de que le echen todo en cara. Ella no está sola y no está actuando sola. Esta señora desaparece entre el mes 5 y mes 7, desaparece del Perú. Presiento acá que ella huye del país de Perú. Sí. No sé por qué mi guía espiritual me dice México o Bolivia. Uno de esos países se va a ir a uno de esos países o con gente de esos países es que, con quienes está haciendo este pacto. No sé por qué veo el rostro del señor Evo Morales acá, que tiene que ver mucho con esto, con todo esto que está pasando en el Perú también. Bueno, eso es lo que veo que viene para el Perú en los próximos meses, hasta el mes 11 del 2023. Ah, y otra cosa, mira, a esta señora le gusta hacer brujería. Sí, es algo que veo rotundamente aquí. Dice, a mí nada me pasa porque yo estoy dedicada a tal cosa, todo me va a ir bien, pero no, te equivoca. Así que todos tienen que abrir los ojos y darse cuenta de lo que está pasando, que viene un periodo de estancamiento donde la industria, lo que es todo lo que tenga que ver con trabajos, sobre todo importación, exportación, se vaya a paralizar aquí. Veo que como que el Perú ya no le van a tener confianza varios países de afuera como para hacer comercio, ¿no? El comercio me dice que se puede paralizar un poco acá. Sí, y la gente va a estar sin trabajo. Varias empresas como que salen, se van.
empresas internacionales. Mucho cuidado. Y si esto es bueno remarcar, porque yo a veces tengo sueños y sueños muy extraños. Soñé que como que alguien me decía que Perú ya está a punto de convertirse en Cuba y cuando desperté sentí una sensación de escalofrío, la verdad, al escuchar eso. Me remarcó mucho un departamento del Perú, Cusco. Me decían Cusco, Cusco, Cuba, no sé qué pueda pasar aquí. O van a intentar tomar el Cusco y la parte sur del Perú o algo así. Algo de eso va a pasar. Y esa parte del Perú muy pronto se va a convertir en Cuba. O sea, por eso van a frenar los comercios. Eso es lo que con mi sueño y justo con la lectura estoy tratando de unir esto, enlazar, porque es lo que presiento como clarividente. Sí. Tengan mucho cuidado y abran los ojos, no se deje guiar por personas falsas, no entren en el caos y la violencia, porque hay personas acá manipulando, muy claramente, y 7 personas importantes me indica esa carta.